buenas, mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida a una nueva edición de Detrás de la Verdad, concretamente al episodio número 30 correspondiente a julio del 2023. Si eres de los afortunados que se encuentran ya de vacaciones, te mando un fuerte abrazo. Pásalo muy bien y a recargar pilas. De bien nacidos es ser agradecidos, por lo que lo primero que quiero es dar las gracias a nuestros productores por su ayuda y por hacer viable este proyecto. Si te aportan algo nuestros episodios y crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy, pero que muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Con motivo del 1.000.000 de descargas sorteábamos 2 ediciones del libro Cazaré el monstruo por ti del gran Manu Marlaska. Las ganadoras del sorteo son Aránzazu Landazábal Huitán y Clara Arribas Rebollo. Como reserva, por si no podemos contactar con ellas, tenemos a Paloma Asensio Nieto como primera reserva y como segundo reserva David Martínez Vera. Muchísimas gracias a todos y todas y enhorabuena a las afortunadas. Todas las muertes violentas son injustas y muy duras, pero el episodio de hoy es especialmente cruel y nos ha costado mucho decidirnos a realizarlo por varios factores que no vienen al caso. Utilizando palabras del fiscal del proceso, te contaremos una de las muertes más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existen en la historia negra de España. A pesar de ser un caso muy mediático y conocido, creo que es nuestra obligación divulgarlo y hacer todo lo posible para que jamás se olvide. Nuestra protagonista es Sandra Palo Bermúdez, una joven de tan solo 22 años. Una joven extrovertida y encantadora que sufría una leve discapacidad intelectual. Una mujer luchadora que había sorteado y superado diversas pruebas muy duras a lo largo de su corta vida, superándolas todas ellas. Pero el 17 de mayo del 2003 tuvo la mala fortuna de cruzarse con 4 psicópatas salvajes y despiadados que no mostraron ni un solo ápice de humanidad con ella. Nos faltarían adjetivos para definir a estos 4 sujetos, por definirlos de alguna manera, que decidieron acabar con la vida de Sandra de la forma más atroz y cruel. 4 salvajes que desgarraron a una familia, arrebatándole una de sus piezas más importantes y queridas, como era Sandra. Una familia que nunca podrá recuperarse de ese dolor, y más, si cabe, cuando conozcamos el castigo que la justicia española dio a los asesinos de su hija. Un crimen del que recientemente se ha cumplido 20 años y que conmocionó a una sociedad española y nos marcó de por vida, porque para personas normales es impensable que haya sujetos que convivan con nosotros capaces de ejecutar los hechos que hoy te relatamos. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Sandra tenía 22 años. Residía en el barrio de las Margaritas en Getafe, Madrid, junto con sus 2 padres y sus 2 hermanos menores que ella, de 20 y 9 años. Su padre había regentado durante un tiempo un puesto en el mercado del barrio, por lo que era una familia conocida y muy respetada en la zona. Sandra era una persona encantadora, muy abierta y que se llevaba muy bien con todo el mundo, pero con sus 22 años, la vida le había puesto duras pruebas. Con tan solo 9 años, padeció una fuerte meningitis que casi acabó con su vida, pero aquella niña fuerte y luchadora salió adelante y llegó a recuperarse.
Unos años más tarde, el destino le volvió a golpear fuertemente cuando tuvo un accidente de tráfico en las proximidades del río Alberche junto a su padre y a su hermana. El progenitor salió airoso mientras que ambas niñas atravesaron el parabrisas del vehículo. Sandra se llevó la peor parte. Un fuerte golpe en la frente junto a su ceja izquierda, del que le quedó una cicatriz y un leve hundimiento del cráneo. Era una niña muy abierta, una niña muy sociable, tenía su carácter evidentemente. Ella parece que vino a este mundo a sufrir porque tuvo una meningitis, que la podía haber dejado secuelas, no se las dejó, porque estuvimos con ella. Luego sufrió un accidente con su padre y su hermana, que fue donde ella ya... Ahí no nos daban nada por ella, en el hospital nos decían que no contáramos con ella. Ambas hermanas estuvieron bastante tiempo ingresadas en el madrileño Hospital Infantil del Niño Jesús. Quedó afectada por una leve discapacidad intelectual, motivo por el que era objeto de las burlas de algunos compañeros crueles del colegio. Se aprovechaban de Sandra, que iba casi siempre acompañada de su Walkman y utilizaba la música que tanto amaba como escudo frente a las burlas crueles que recibía de algunos. Yo he tenido muchos enfrentamientos con muchos chavales del instituto, porque bueno, siempre venía con la cartera pisoteada, siempre o le habían roto la cazadora, venía con la mochila escupida. Era una niña especial, muy especial. Mis hijos son especiales para mí y mi familia, pero ella pues por el problema que tenía, pues mis hijos lo comprendían, que yo tenía que estar como más volcada, ¿no? Porque la sociedad fue muy cruel con ella. La sociedad, según fue creciendo, fue muy cruel y sigue siendo cruel, porque de hecho a las pruebas me remito, ¿no? Todas las mañanas a las 7:15 cogía el tren en dirección a Plaza Castilla, donde acudía a un taller ocupacional. Allí conoció a su novio y a un grupo de amigos. Aquel viernes 16 de mayo del 2003 había quedado para ir a las fiestas patronales de San Isidro después del trabajo junto a su novio y amigos. Pero sabía que tenía que no llegar tarde a casa. Al día siguiente, su hermano pequeño hacía la primera comunión, un acontecimiento muy importante para Sandra y su familia. Nos despedimos y le dije que por favor viniera, como era viernes, que viniera pronto, porque teníamos peluquería, teníamos cosas que hacer para la comunión de su hermano y bueno, pues quería que estuviera aquí pronto, lo más tarde a las 9. Pero durante las fiestas de San Isidro, Sandra se lo estaba pasando muy bien y perdió la noción del tiempo. Se le hizo muy tarde. Tras dejar a su novio en casa, se dirigen junto a un amigo de ambos, Juan Alberto, a coger el autobús. Pero son las 3:15 de la madrugada de aquel 17 de mayo y ya no hay servicio ni de autobús ni de metro para regresar a Getafe. Sandra estaba muy agobiada, sabía cómo se iban a enfadar sus padres. Eran casi las 3 de la mañana y no tenía transporte para poder regresar a Getafe, por lo que ambos jóvenes deciden regresar andando por un arcén colindante a la M40. Sobre las 3 de la mañana aproximadamente, yo recibo un mensaje de Juan Alberto, que está registrado en los juzgados y está registrado en las sentencias. Me decía eso, que Sandra había subido en un autobús, en el autobús de la Plaza Lística, y que ya venía para acá de camino, pero que si no llegaba, que yo le mandara un mensaje. Me pareció un poco raro, ¿no? Pero bueno, dije, vale, digo, pues si ya viene el autobús me quedo un poco más tranquila. Pero en escasos minutos, creo que en variación puede ser de 3, 4, 5 minutos, me vuelvo a recibir otro mensaje. En ese ya es cuando yo ya me mosqueo, porque me dice, ya no hace falta que me mandes un mensaje si llega Sandra, pero si llega, me llamas. Ahí ya me pareció todo muy raro, ¿no? Porque era una cosa que ya no me contrastaba con el otro mensaje, ¿no? Ahí es cuando yo ya empiezo a preocuparme. Pero la fatalidad y el cruel destino quiso que en aquel arcén se cruzaran con un Citroën ZX verde robado, ocupado por 4 jóvenes delincuentes gitanos de entre 14 y 18 años. 4 psicópatas. Francisco Javier Astorga Luque, el mayor de todos, apodado el Malaguita por haber nacido en dicha ciudad, contaba con 18 años y 5 meses en el momento de los hechos. Ramón Santiago Jiménez, apodado Ramón. José Ramón Manzano, alias Ramoncín, ambos de 17 años. Y Rafael García Fernández, conocido como el Rafita o Pumuki,
primo del malaguita, el menor de todos, con apenas 14 años de edad. Estos 4 personajes, pese a sus cortas edades, eran muy conocidos por la policía, a los que apodaban la banda del chupete. Entre los 4 acumulaban más de 700 denuncias y muchas detenciones policiales. Unos agentes de policía que veían con desesperación y frustración cómo de nada servía su trabajo y cómo una y otra vez eran puestos en libertad por los jueces para con total impunidad seguir con los robos de vehículos y alunizajes en establecimientos. Se les detiene en algunos de los casos, acumulan incluso más de 700 denuncias, no solo estos menores, sino todos los de la banda del chupete sumadas. Esos fueron los datos que a nosotros nos ofrece en su momento la policía, que eran cerca de 700 denuncias las que acumulaban, y no pasa nada, es absolutamente irrelevante la calificación penal que se les dan, porque están, o sea, igual que entran en comisaría salen. Nosotros tuvimos oportunidad incluso de hablar con algunos de los policías y decían que estaban absolutamente desesperados, que les daba igual detenerlos porque los veían a las horas en la calle. Aquella fatídica madrugada del 17 de mayo del 2003, los 4 venían conduciendo desde Alcorcón un coche robado que tenían escondido en un garaje, un Citroën ZX verde. Estaban buscando establecimientos para alunizar. En su recorrido, en las inmediaciones de la plaza del Marqués de Vadillo, observaron cómo iban por el arcén Sandra y Juan Antonio. Francisco Javier Astorga, el malaguita, el mayor de edad que conducía el vehículo, en un segundo y de una mirada se encapricha de Sandra, que llama su atención. Les ordena a sus compinches que hagan todo lo posible para subir al vehículo a ambos jóvenes, que quiere liarse con ella. A punta de navaja amenazan a los jóvenes que suben al vehículo. A los pocos metros, paran el coche y obligan a bajar en la cuneta a Juan Antonio. Nos podemos imaginar el terror que padecería Sandra al ver que la única persona que podía ayudarla dejaba el vehículo y quedaba sola al amparo de aquellos especímenes. Sandra no paraba de rogarles desesperada que la llevaran a su casa y que por favor no le hicieran nada, que al día siguiente tenía la comunión de su hermano. La joven tenía una discapacidad del 53%, una edad mental de 12 años. Tenía limitada su capacidad de abstracción, expresión y reacción, especialmente ante situaciones de peligro, como quedó acreditado por los especialistas y recogido en el sumario del caso. Sandra era una mujer especialmente vulnerable y ellos se aprovecharon de ello. Conducen hacia un descampado del término municipal de Leganés, junto a la carretera de Toledo, la nacional N401, concretamente a la altura del kilómetro 8200, que da acceso a la fábrica de rótulos Fraile. Tienen muy claro lo que van a hacer. Sandra es ajena al sufrimiento y tortura que le esperaba. Ninguna persona normal puede ni tan siquiera imaginar un ápice de la barbarie que van a desencadenar estos asesinos despiadados. Los 4 cobardes sin escrúpulos violaron a la joven por turnos. El primero, el malaguita, el mayor de edad, y después los menores. Un sufrimiento inimaginable que le infringieron a la joven durante casi 1 hora. Pero no contentos con tal barbaridad, tras consumar las reiteradas violaciones y para evitar que la joven los reconozca, debaten cómo deshacerse de Sandra. A pesar de que Sandra está extenuada por las múltiples agresiones recibidas, hace un esfuerzo inhumano para salvar su vida e intenta huir. El malaguita arranca el motor del vehículo y pisa a fondo el acelerador. La joven es atropellada y cae malherida. Le arrolla salvajemente con el vehículo en otras 7 u 8 veces. Marcha adelante, marcha atrás. Los faros delanteros se rompen y los cristales quedan en el escenario del crimen. Posteriormente, ante sus amistades, el malaguita se jactaba de cómo se impresionaba al oír el crujir de los huesos de Sandra. Maldito malnacido. Sandra queda inconsciente agonizando, pero sus asesinos piensan que está muerta y ponen de manifiesto nuevamente su sangre fría. La dejan abandonada y marchan hacia una gasolinera próxima en Plaza Elíptica para comprar gasolina y quemar el cadáver para dificultar su identificación, como hacían con los vehículos que robaban. Intentan ocultar su rostro para no ser registrados por la cámara de seguridad. Las imágenes los captan, pero no tienen la suficiente calidad para ser utilizadas en el proceso judicial. Al regresar comprueban que Sandra sigue viva e intenta moverse. Podrían haber desistido de sus ideas, podrían haber solicitado asistencia médica de forma anónima, pero continúan con su plan. La rocían con el combustible adquirido y le prenden fuego viva.
como así avalaría posteriormente la autopsia. Es uno de los crímenes en los que he observado se descargó una gran violencia, digamos, una gran salvajada hicieron con esa pobre mujer. Todo crimen es repugnante y rechazable, pero desde luego el fallecimiento de esta joven fue atroz. Para consuelo, si cabe un poquito de consuelo, dentro de la atrocidad ha habido una serie de fases en que perdía conocimiento, o que estaba sin inconsciente. Gracias a ello no sufrió mucho, pero de todas formas, en los momentos en los que recobraba el conocimiento, aunque no le doliese, la atrocidad de percibir lo que a su vez le estaban de nuevo realizando, eso supone una verdadera salvajada. Huyen del lugar y queman el ZX cerca del poblado de Valdemingómez. El vehículo nunca fue recuperado por la policía. El cadáver de Sandra fue encontrado a las 7:40 de la mañana por un camionero que acudía al polígono a iniciar su jornada. Es desgarrador escuchar con esta entereza a su madre, María del Mar Bermúdez, y el asesinato de su hija por estos 4 desarmados. Dejarla, no dejarla, pero el malaguita dice que no, que le va a buscar la ruina y que no, que decide que hay que matarla y que no la deja. Total, que se fueron al escampado de los rótulos, en la carretera de Toledo, con lo cual, por la segunda autopsia que hace Frontela, la maniataron, la cogieron de las manos y de los pies, la violaron entre todos, la pegaron salvajemente, la atropellaron contra la valla de los rótulos, la partieron las piernas, ella aún así, antes de partirle las piernas, intenta escaparse de ellos porque ella era una niña bastante fuerte y les pide por favor porque ella cuando la violan, todo esto palabras textuales de ellos, cuando a ella la violan lo que sí pide que por favor la dejen irse porque al día siguiente era la comunión de su hermano y sus padres estaban preocupados, pero claro, el malaguita dice que no. Y bueno, pues es cuando la atropellan contra un muro, la cogen y la llevan contra ese muro, la atropellan, la pasan el coche repetidas veces por encima de su cuerpo. Y bueno, finalmente cuando ella está ya agonizante, deciden ir a la gasolinera de la Lística a comprar €1 de gasolina. Y bueno, pues deciden quemarla. Y con un hilo de vida, Sandra la quemaron. Mientras su familia está alarmada, creen que Sandra teme una reprimenda por no llegar a su hora. Por ello, creyendo que estaba en casa de alguna amiga, a pesar de que era inaudito que no acudiera a la comunión de su hermano, toman la difícil decisión para no arruinar la ilusión del hijo menor de celebrar la ceremonia sin su hermana, pensando que en cualquier momento Sandra se presentaría y daría explicaciones. Yo tenía que hacer de tripas corazón porque, claro, era un día muy importante para mi hijo y yo no podía pensar en que a mi hija le había pasado nada. Solamente podía pensar en que mi hija, por miedo a represalias que le pudiéramos decir, no hubiese venido esa noche. Yo no podía evitar las lágrimas, evidentemente tenía que ir cada 2 por 3 a retocarme al baño para que mi hijo no sintiera lo que a mí me estaba pasando. Él notó la falta de su hermana, porque sí que me lo preguntaba, pero yo le decía, no sé hijo, sabrá que era en casa una amiga y no querrá venir porque nos la regañemos, yo le decía, porque era un niño con 10 años, ¿no? Y además ese día ni había dormido. Pero al regresar a casa, la policía le informa de lo que le ha ocurrido a Sandra. Mientras esta familia padecía el dolor más grande que puedan padecer unos padres y que les dejaría marcadas sus vidas para siempre, los 4 autores se jactaban en sus círculos de amistades de lo que habían hecho. Cuidado que te quemo, decían. Cuidado que te mato, o se reían diciendo que le habían dado la muerte del torete. Según la autopsia, Sandra presentaba múltiples y graves lesiones, hemotoras bilateral, marcas de rodaduras neumáticas en la zona interior de los muslos, fractura de la columna vertebral, carbonización de casi la totalidad de su cuerpo y una bolsa en la cabeza grapada al cuello, con una grapadora que fue encontrada a unos metros del cadáver. Un desalmado carente de cualquier remordimiento, pues en este caso queman, atropellan, vejan, lesionan
y violan a Sandra en la más absoluta de las vejaciones. Es absolutamente aberrante. Yo creo que es el caso más fuerte, sin duda, de menores que nosotros hemos vivido como profesionales. No entiendo por qué estas personas existen, no lo entiendo. Es algo que nunca entenderé. Mira que lucho y lucho, pero cuando me hago esta pregunta digo, es que los animales cuando matan por la comida, pero estos son alimañas que se iban regodeando de lo que habían hecho a mi hija. Personas que todo el mundo lo sabía y los tenían atemorizados a un barrio. Que habían dado la muerte del torete, o sea, cuando yo esa película la he visto cuando era jovencita. ¿Cómo una persona puede decir que siente placer cuando crujen los huesos de una persona? O sea, no me creo que estas personas existan de verdad, pero sí me lo creo porque están ahí. El primero en ser detenido a finales de junio del 2003 fue José Ramón Manzano, Ramoncín. Acabó confesando rápidamente y delatando a los demás autores que le acompañaron. Rafael Fernández García, Rafita, Juan Ramón Manzano, Ramoncín, y Ramón Santiago Jiménez, Ramón, todos menores de edad en el momento de los hechos, fueron juzgados en octubre del 2003 en el Juzgado de Menores número 5 de Madrid, donde en su defensa alegaron que actuaron inducidos y manipulados por el único mayor de edad, el Malaguita. El tribunal les condenó a penas de entre 4 y 8 años de internamiento y de 3 y 5 años de libertad vigilada tras aplicárseles la ley del menor. Durante el juicio, uno de los menores amenazó a la familia de Sandra con un gesto haciendo como que le cortaba el cuello. ¿Qué quieren hacer con ella? Robar. ¿La iban a robar? ¿El qué le iban a robar? Yo robo. ¿Y robaron? ¿Y la robaron? No. ¿Qué hicieron con ella? Pues ya lo sabes. ¿Perdón, no lo he entendido? Ya lo sabes lo que hicimos. Por favor, cuente lo que ocurrió y diríjase a mí de usted. Pues sí. ¿Qué pasó? Pues no me acuerdo muy bien. Bueno, cuente lo que recuerde ahora. Que matemos a una persona. Contar los hechos fue inicialmente una liberación. Realmente el arrepentimiento, la sorpresa, el ser consciente de la barbaridad que habían ejecutado fue cuando yo les mostré todas las fotos del cuerpo, del estado en el que se encontraba el cuerpo de Sandra Palo cuando fue hallado, ¿no? Tras conocer las penas irrisorias impuestas a los asesinos de su hija, la rabia, el dolor y la indefensión se apoderan de los padres, familiares y amigos de Sandra Palo. Sus padres, con la ayuda de todos, comenzaron una batalla casi perdida para intentar que los asesinos de su hija no quedaran impunes. Una batalla que dura hasta la actualidad. Comenzaron a recoger firmas para solicitar el endurecimiento de penas en la ley del menor. Más de 1 millón de firmas que fueron presentadas en el Parlamento español el 25 de enero del 2005. Rafael García Fernández, Rafita, cumplió solo 4 años en un centro de menores y salió en libertad, estando sometido a 5 años de libertad vigilada. El perfil psicológico elaborado por los profesionales que trataron al Rafita, a 3 días de salir del centro de menores, lo definen como una persona, siendo generoso al definirlo como persona, al que se le apreciaban accesos de ira, egocentrismo, inadaptación, hostilidad, marginalidad crónica o bajo autocontrol, y que había acumulado varias sanciones por agresiones durante el tiempo que estuvo recluido. Fue el primero en obtener la libertad, por su edad, y según la sentencia porque su participación en los hechos no fue tan activa como los otros 3 autores. Los ciudadanos clamaban ante la nueva ley del menor que estaba recién estrenada en España, una ley laxa y benefactora con estos asesinos. Y vuelve a entrar el debate de la reinserción en escena. Mal va una sociedad y un país que se preocupa más por la reinserción del delincuente que por las víctimas y el dolor de sus familiares. Que siento mucha rabia. O sea, yo nunca he pedido cadena perpetua, nunca he dicho pena de muerte, nunca he dicho que los maten. Yo siempre he pedido que los hagan de sufrir. Por lo menos, si no es una cuarta o es una media parte, pero que le hagan de sufrir. O sea, como mínimo los dejen parapléjicos, para que sepan que tienen que depender de otra persona y no puedan hacer daño a nadie más. No hay ninguna forma de resarcir
el sufrimiento que han pasado durante todo este tiempo y el que les queda, porque es una pérdida. Les tiene que costar muchísimo aceptar que estas personas se puedan reinsertar y puedan hacer una vida normal cuando su hija está muerta y no va a poder ni siquiera disfrutar de una vida ni medianamente normal, ni digna, ni ellos pueden disfrutar de ella. Pero el tema es que la ley es así. El 24 de enero del 2005 comenzaba el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra el único mayor de edad, Francisco Javier Astorga Luque, alias el Malaguita, acusado del secuestro, violación y asesinato de Sandra. El fiscal solicitaba por ello 69 años de prisión para él y una indemnización de 180.000 euros a la familia. José María Garzón, el abogado de la acusación particular, en representación de la familia de Sandra, solicitó 76 años de prisión. Durante la vista oral prestaron testimonio agentes de policía científica, un experto de toxicología, además de los médicos encargados del caso y del prestigioso forense Luis Frontela en representación de la acusación particular de la familia de la víctima. El acusado reconoció que violó a la joven, pero aseguró que no la mató, que fueron los menores Juan Ramón Manzano, Ramón Santiago Jiménez, quienes la embistieron y atropellaron en numerosas ocasiones. Quiso pedir perdón a la familia por el daño que les había hecho. La sentencia consideró probado y acreditado que hubo ensañamiento, alevosía y vileza en el secuestro, violación y asesinato de Sandra, así como la participación del Malaguita como autor material de los hechos. Ante una joven en situación de debilidad y especial vulnerabilidad, con un 53% de minusvalía reconocida, visible y apreciada por todos los implicados en los hechos, la violaron con total impunidad y mataron de la forma más atroz, para ocultar la violación y evitar la responsabilidad penal. La muerte de la joven fue agónica. Los asesinos utilizaron los medios y las formas más atroces para acabar con su vida. Hechos que fueron reveladores de una frialdad y serenidad impropias de seres humanos. Ella repetía otra vez de que no la matase, que viniera a dormir con su hermano. Y la estábamos calmando, que tranquila, que no íbamos a hacer nada y tal. Y después fui yo, lo hice con ella, me retiré. Cuando terminé, me retiré con Rafita a limpiarme. A mí lo que más me sorprende sobre todo es la brutalidad de lo que cometieron, la tranquilidad que presentan. Cuando se juzgan sus hechos es una tranquilidad absolutamente pasmosa, ¿no? Como si no pasara nada, como si estuvieran ajenos de la realidad. Pues yo creo que cerrando una puerta le pillo una mano a un niño y no duermo esa noche. Y esta gente es que les da exactamente igual. O sea, a mí lo que más me sorprende siempre en estos casos es que parezcan unas personas normales cuando van a juicio después de todo lo que han hecho. Fue condenado a 64 años de prisión y a una indemnización de 400.000 euros a sus padres, Francisco Polo y María del Mar Bermúdez. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo el 22 de noviembre del 2005. Actualmente es el único autor que se encuentra en prisión. Hoy en día su pena sería prisión revisable. En 2003 se libraron y salieron de rositas. Desde que fueron puestos en libertad, no han parado de delinquir. Han ido sumando y sumando detenciones y causas penales. El récord, y el más peligroso presuntamente, lo ostenta Ramón, aunque los demás no se quedan a la zaga. En 2008, la familia de Sandra Palo solicitó ante el Parlamento Europeo que los menores que hubieran cometido delitos muy graves pasaran a la cárcel al cumplir los 18 años de edad. Una cuestión que entonces fue admitida a trámite, pero la realidad es que si volviera a ocurrir otro caso igual, hoy en día, las consecuencias para los asesinos menores de edad serían prácticamente idénticas. El episodio de hoy ha sido un episodio muy duro, que pretendemos que sea un homenaje a Sandra y a su familia. Algo hemos hecho mal como sociedad cuando criminales de este tipo actúan impunes por nuestras calles, algo que debería de cambiar por el bien de nuestra sociedad. Un homenaje a unos padres que han dado su vida y que están luchando junto a otros padres en similares circunstancias para evitar que a tus hijos o a los míos le pueda pasar un hecho similar al que tuvieron que vivir ellos. Ha sido la persona más fuerte del mundo después de haber soportado todo lo que ha soportado. Yo al lado de ella me considero
insignificante. Pero en nombre de los días yo se lo prometí y voy a seguir luchando. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Si te ha gustado, no te olvides darle un me gusta, dejarnos un comentario y compartirlo con tus amigos. Para este humilde podcast es muy importante. Un abrazo muy grande de Carmen y mío. Te recuerdo que no estaremos en agosto, así que nos vemos el primer lunes de septiembre. Si estás de vacaciones, pásalo muy bien y a recargar pilas. Y recuerda, no te olvides intentar ser feliz.